Bienvenidas y bienvenidos al programa Lumen Gentium. Es un verdadero placer poder estar de nuevo con ustedes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad en la que vamos a tener un invitado de lujo. Está con nosotros Monseñor Samuel Bolaños, quien es el obispo de la diócesis de Zacatecoluca, pero también es el presidente de Cáritas de El Salvador. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Monseñor, gracias por aceptar la invitación a estar con nosotros en este programa. Muy buenos días a todos los amigos que sintonizan TVK. Con mucha alegría los saludamos y vamos a compartir con ustedes pues estos momentos para ayudarnos siempre a crecer en la fe y en nuestra vida cristiana. Así es, gracias. Y el tema que vamos a estar abordando con Monseñor es precisamente algo que nos va a ayudar a crecer y fortalecer nuestra fe. Este tema tiene que ver con una propuesta del Papa Francisco, que desde hace 5 años nos viene haciendo precisamente esta propuesta de reflexionar en torno a nuestros hermanos los más pobres. Es la Jornada Mundial de los Pobres, que el Papa Francisco propone se celebre siempre al principio, digamos, mejor dicho, antes de la fiesta de Cristo Rey. Eso fue pues recientemente que se ha celebrado y no queremos dejar pasar la oportunidad de reflexionar en torno al mensaje que el Papa nos dio para este año, el cual tiene por título: a los pobres los tienen siempre con ustedes. Monseñor, ¿cuál es digamos, el motivo o la propuesta del Papa para esta 5ª Jornada Mundial de los Pobres? Bueno, ante todo tenemos que entender que el Papa Francisco tiene un interés grandísimo, ¿verdad?, por este tema. Lo habla de él constantemente y sobre todo el haber tomado la iniciativa de instaurar la jornada de los pobres. Bueno, hoy hay jornada para todos, todo tipo de enfermedad, todo tipo de situación humana, pero no había jornada de los pobres. Y resulta que en el Evangelio, para nosotros sabemos que el ser pobre, compartiendo con Jesucristo su condición que asumió, realmente para nosotros es un camino, es una propuesta muy clara, comenzando con la primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres de espíritu. Por eso el Papa Francisco está insistiendo tanto en la condición de pobreza, pero sobre todo en la espiritualidad de la pobreza, que todos nosotros tenemos que alcanzar. Pero esta espiritualidad justamente comienza, y es lo que el Papa insiste, en abrir nuestros ojos, en dirigirnos hacia los pobres y contemplarlos no como pobres, sino contemplarlos como son el rostro de Jesucristo. Y esto pues es, digamos, el gran contexto de esta jornada. Y luego ahora el Papa, con este tema que ha querido regalarnos, ¿verdad?, los pobres los tendré siempre con vosotros. Igual entonces tiene una doble dimensión. Una cosa es la pobreza económica, la pobreza real de tantos hermanos nuestros que no deberían estar en esa situación. Y luego también nuestra condición de pobreza como esa adquisición de esa profunda virtud de unión y de imitación con Jesucristo, que es a lo que al final pues tenemos que aspirar en esa bienaventuranza que Jesús nos ha pedido. Entonces, este tema de ahora, a los pobres los tienen con ustedes, el Papa nos está recordando que el pobre es representación, es viva imagen de Jesucristo, y siempre están con nosotros porque Jesucristo siempre está con nosotros. Los pobres siempre los tendremos con nosotros. Uno podría pensar que se trata de que siempre va a haber pobres, de que eso en realidad es así, pero sobre todo es la presencia de Jesucristo y los pobres como presencia, como sacramento de Jesucristo para nosotros.
En el mensaje del Papa para la jornada de este año, hace unos planteamientos riquísimos, pero hay uno en particular que quisiéramos, señor, que usted nos comentara, y es el hecho que el Papa menciona que cuando nosotros a veces ayudamos al que no necesita, lo hacemos en una actitud no muy correcta, porque dice el Papa que a veces la ayuda la damos sintiéndonos nosotros que estamos arriba y el que recibe la ayuda está abajo. El Papa, Monseñor, plantea algo bien precioso, y es que habla de una solidaridad auténtica. Y dice él que cuando nosotros damos esa ayuda, no sintamos que estamos más arriba que el que recibe la ayuda, sino que estamos en el mismo nivel, porque tanto nosotros necesitamos del que recibe la ayuda, como que el recibe la ayuda necesita de nosotros. ¿Qué puede comentarnos de esto, Monseñor? Decía el Papa, pues, que para nosotros los pobres son un signo de Jesucristo, porque él, cuando ha expuesto aquella parábola de que el Señor puso a las ovejas a la izquierda y los cabritos, las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda, y dijo que ellos habían atendido al que estaba hambriento, dándole de comer, vestir al que estaba desnudo, visitar al enfermo. Dice Jesús, lo que hiciste por uno de estos, lo hiciste por mí. Entonces, allí Jesucristo se está identificando con ese pobre al cual nosotros atendemos. Por eso, el pobre para nosotros no es un pobre que está ahí, sino que nos está ofreciendo la presencia de Jesucristo. Por eso los santos padres han visto en los pobres un sacramento de Jesucristo, a los que debemos nosotros reverenciar como reverenciamos la presencia sacramental de Jesucristo en la Eucaristía, porque el pobre nos representa a Jesucristo. Entonces la riqueza que el pobre nos da, aquel que da, es que allí estamos viendo a Jesucristo nuevamente encarnado en ese pobre. Ese es el sacramento de la pobreza. Entonces, cuando nosotros damos, no enriquecemos al que damos, sino nosotros nos enriquecemos por el haber socorrido, el haber ayudado a este pobre. Entonces, cada pobre para nosotros es signo de Jesucristo. Esto pues es lo que el Papa recalca tanto, el valor y la grandeza de los pobres. Por supuesto, podríamos pensar en una pobreza material, los pordioseros que encontramos, pero cuando Jesús nos habla de los pobres, no mira eso, no mira lo material, lo exterior, sino mira la presencia de esa persona que en ese momento para sí está representando a Jesucristo. A mí me lo hiciste. Es como que nosotros se lo estemos dando esta ayuda al pobre, estemos atendiendo y visitando al enfermo. Allí está Jesús. A nosotros nos cuesta entender este valor de la pobreza, que es lo que el Papa quiere recalcar, el sentido profundo de la pobreza. No solo la pobreza del que lo está viviendo, sino nosotros que con nuestro desprendimiento, con nuestra atención al pobre, con nuestro trato fraternal, también nosotros estamos adquiriendo esa grandeza de solidaridad, de comunión con el pobre. Correcto, Monseñor. Vamos a continuar conversando en la segunda parte del programa. Vamos a hacer una pausa. Está usted viendo Lumen Gentium, hablando de la 5ª Jornada Mundial de los Pobres que el Papa nos propone que vivamos en estos días después de Cristo Rey. Regresamos en breve y no nos cambie. Estamos con ustedes en el programa Lumen Gentium. Ya regresamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium.
Continuamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Regresamos con la segunda parte del programa Lumen Gentium. Nuestro invitado, Monseñor Samuel Bolaños, quien es el obispo de la diócesis de Zacatecoluca y presidente de Cáritas de El Salvador. Estábamos conversando con él del tema que nos ha propuesto el Papa Francisco con motivo de la 5ª Jornada Mundial de los Pobres. Nos estaba comentando Monseñor precisamente de la importancia de valorar la pobreza. Parece contradictorio en un mundo que nos propone precisamente el valor de la riqueza, ¿verdad? Porque en nuestro mundo es valorada la riqueza y se considera exitoso el que tiene dinero y riqueza, el que tiene poder, y todo lo contrario al que no lo tiene. Monseñor nos estaba proponiendo, partiendo de la idea también que el Papa nos plantea, que la pobreza tiene un valor grandísimo, desde el punto de vista también evangélico, que el mismo Señor Jesucristo pues nos lo vino a plantear. Y también el Papa, Monseñor, nos pide a nosotros como cristianos que estemos atentos ante las diferentes formas también de pobreza que se están generando en el mundo actualmente debido precisamente a ese enfoque materialista, a ese enfoque, digamos, que busca el poder y la riqueza en este mundo actual que nos ha tocado vivir, Monseñor. Por supuesto, nosotros sabemos, hoy se habla mucho de la pobreza provocada. Los pobres no son pobres, sino han sido empobrecidos, porque las colonias han sido saqueadas, no se les ha promovido. Entonces, inmensas poblaciones en la tierra viven en situación de extrema pobreza y de pobreza porque no ha habido esa preocupación, primero de los países colonialistas y luego gobiernos corruptos que no han favorecido el bienestar, el progreso de estos pueblos. Pero precisamente esto se da por un corazón apegado a la riqueza, deseoso de acrecentar la pobreza. Eso lo vemos nosotros en nuestro país, ese afán de lucro, de ganancia, de intereses que priven la sociedad. Entonces, como consecuencia, muchos van siendo empobrecidos. Y luego dice el Papa, no solo empobrecidos, sino marginados. Y por último, esta situación está provocando lo que el Papa también en este documento señala muy fuertemente, que son las migraciones. ¿Por qué nuestra gente se va? Es la pregunta que hacemos. Primero, por la violencia y luego por la falta de trabajo. Entonces, la violencia igual es fruto de esa ambición, ¿verdad? Estar pidiendo renta, estar extorsionando a la gente que le ahoga. Entonces la gente tiene que irse. Otros por falta de trabajo, precisamente porque no se ha favorecido un desarrollo armónico, un crecimiento para cubrir todas las necesidades del país, sino que ha habido ese afán de lucro, de enriquecimiento exagerado. Entonces no se le ha permitido a la población ese desarrollo armónico. Entonces la gente busca otros horizontes, pero vemos, como dice el Papa, hoy los pobres son los migrantes, cosa que nosotros no hemos tomado muy en consideración, porque tenemos que reconocer que el salvadoreño es un hombre emprendedor y valioso. Nosotros solo miramos los salvadoreños que están en los Estados Unidos y que han prosperado, que ahora viven en bienestar, ya no son pobres, y están sacando de la pobreza aquí a sus familias. Pero los que están migrando, el fenómeno de la migración, los sufrimientos que ellos sufren, dice el Papa, esa es la nueva pobreza, pero que tenemos que afrontarla completamente, no solo mirando a ellos cómo los vamos a atender, sino cómo aquí en el país, cómo en el lugar, nosotros vamos a tratar de fomentar primero una vida de bien común, de compartir los bienes y de que todos participen de los bienes, que eso justamente es la tarea de los gobiernos. Entonces, el Papa nos hace esa visión integral
de cómo afrontar la pobreza. Esto pues es el énfasis del Papa también en este documento. Monseñor, cuando el Papa nos propone una jornada para que reflexionemos sobre la forma en que nos acercamos al pobre, y también entiendo yo que es para que veamos como protagonista también al pobre en nuestras vidas y en sus vidas, ¿verdad? Que son personas importantes que merecen todo nuestro cariño, nuestro aprecio, nuestra atención, que son iguales, que no podemos pasar por ahí ignorándolos o simplemente, como dicen, silenciando nuestra conciencia, tal vez dando 25 centavos o $1, y con eso ya nos sentimos muy bien. Y no digo que esté mal o ¿verdad? Que le puedan dar una colaboración de este tipo, pero el Papa nos está pidiendo más. En este sentido, esta jornada también lleva, entiendo yo, y me gustaría que usted nos explicara el objeto de que meditemos de qué forma yo me puedo acercar para ayudar al pobre, porque normalmente podemos tener ideas preconcebidas de cómo hacer ese acercamiento. Entonces, ¿cuáles son las sugerencias que usted, Monseñor, podría darnos a nosotros para, como laicas y laicos, para que podamos hacer presente esa cercanía con las personas más necesitadas, para que no sigamos teniendo tal vez ideas equivocadas de cómo tiene que ser nuestra actitud hacia ellos, cómo poder ayudarles en esa actitud que el Papa nos propone? Como decíamos, siendo el pobre un sacramento de Jesucristo y luego la propuesta de Jesús, Él se hizo pobre, tan pobre, dice el himno cristológico, que murió pobre en la cruz. Entonces, la jornada de la pobreza es como una proyección del Papa para que nosotros vayamos adquiriendo ese corazón pobre, que fundamentalmente quiere decir ese desprendimiento, ese desapego de las cosas de este mundo, de lo que el mundo valora como grande aquí, el dinero, los bienes, las posesiones, que nosotros vayamos teniendo un corazón desprendido de todo eso. Vamos a utilizar todas las cosas, todo lo que el mundo nos ofrece, pero no para acapararlo, para acumular, para ir aumentando, ¿verdad? El ejemplo de aquel hombre que pone sus graneros llenos, está feliz. Ese es el corazón ambicioso de todos nosotros, que quisiéramos tener muchas cosas, pero al ir teniendo ese deseo, nos vamos olvidando de los demás, vamos pensando solo en nosotros. Entonces, estas jornadas del pobre, primero es para contemplar al pobre, contemplar a Jesucristo, y luego contemplar y considerar nuestro corazón en esa capacidad de desprendimiento, en esa búsqueda del espíritu de pobreza que Jesús quiere para todos nosotros, porque solo eso nos va a liberar de esos apegos, de esa búsqueda de el aumento de capital, el aumento de intereses para nosotros, y pensando que eso fundamenta nuestra felicidad y nos va a hacer sentirnos felices, cuando no es así. Dice Jesús, dice el Salmo, el rico siempre pasa pensando cómo va a cuidar su riqueza, y no vive sino preocupado de su riqueza. Entonces, estas jornadas del pobre nos están invitando a una espiritualidad de la pobreza, a una adquisición de ese sentido de solidaridad, de consideración de las cosas de este mundo en su valor, en un valor instrumental. Nos ayudan, nosotros las necesitamos, pero no tenemos que hacer de ellas nuestro Dios, nuestra seguridad. Este es pues fundamentalmente el mensaje del pobre. Cuando nosotros encontramos los pobres, sabemos que hay pobres que viven su pobreza con un profundo sentido de Dios, porque ellos comparten. Nosotros vemos esas casas de los pobres en donde tú llegas e inmediatamente ellos se desviven para atenderte. Son esos corazones generosos. Luego también sabemos que hay una pobreza que produce enojo, que produce rechazo, que
llega a hablar contra Dios porque les ha puesto en esa situación. Esas personas no han adquirido el espíritu de pobreza, sino que están resentidos con Dios. Y muchas veces se debe a las decisiones que ellos han tomado. Entonces, esta jornada nos quieren purificar de todo esto. Nos quieren centrarnos y llevarnos a identificarnos verdaderamente con Jesús, que siendo el más rico, siendo el Hijo de Dios, se hizo uno como nosotros, se hizo pobre. Entonces, como cristianos, el camino que todos nosotros tenemos es el camino de la pobreza, de esa pobreza espiritual, de esa pobreza de verdadero desprendimiento. Como Jesús le propuso al joven rico, vende todo, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Entonces esto le produjo extrañeza al joven como también ahora a nosotros, pero estas jornadas justamente a eso nos van a llevar. Muy bien, el tiempo pues ya se nos agotó, monseñor, lamentablemente, pero la idea es motivar a nuestra teleaudiencia a que se acerque a conocer en primer lugar el mensaje del Papa, pero sobre todo a que haga vida este mensaje en este tiempo que acabamos de vivir de Cristo Rey, ¿verdad? Y que ya estamos prácticamente también en Adviento, casi que ya estamos viviendo Adviento, y es el tiempo propicio siempre para ser solidarios con el que más lo necesita. Recordemos que también hemos vivido o estamos viviendo una pandemia y que esto pues también ha hecho, digamos, agudizar más las necesidades de muchas personas. Así que bueno, ahí el mensaje está publicado en la página de Cáritas, por lo que quieran conocerlo mejor. Y queremos agradecer a Monseñor su participación en Lumen Gentium. Gracias, Monseñor. Con gusto, ahí estamos compartiendo estos hermosos mensajes del Papa. Muchas bendiciones para todos. Amén. Y bendiciones también, pues, para que podamos juntarnos una vez más